Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Le damos gracias por este tiempo en lo que las personas se iban sumando. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Mi nombre es Marvin Lima y el día de hoy seré su moderador y acompañante para esta actividad. Agradecemos el tiempo y la atención a nuestro panel de expertos, personas de la región centroamericana, quienes desempeñan roles importantes en cada uno de sus países y que también tienen un gran compromiso con la administración pública. En nombre de nuestro director, el señor Osvaldo de la Guardia, les agradecemos su participación en este espacio de reflexión y de debate sobre un tema crucial para la administración pública, la gerencia de proyectos. El tema de hoy es la gerencia de proyectos, un mito o una realidad en la administración pública. Es un interrogante que nos invita a explorar los desafíos y oportunidades que enfrenta la implementación de metodologías de gestión de proyectos en el sector público. La gerencia de proyectos en la administración pública conlleva una serie de planteamientos de objetivos y definición de recursos para el desarrollo de las actividades. El día de hoy contamos con la presencia de altas autoridades en administración pública, a quien en nombre del ICAP les damos las gracias por su tiempo y por su participación. Como primera panelista, tenemos el honor y el agrado de contar con la presencia de la señora Karin Slowin, presidenta de la Junta General del Instituto de Fomento Municipal de Guatemala, médica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, egresada allá por el año 1992, tiene una maestría en salud pública del Reino Unido, cuenta con una formación avanzada en investigación social. También ha sido asesora política social de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano de Guatemala y coordinadora del programa en el año 2005-2008. Exsecretaria de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CEGEPLAN en Guatemala. Ha tenido múltiples servicios de consultora en gestión pública y mucho conocimiento en políticas de desarrollo, salud, seguridad social, protección social y seguridad alimentaria y nutricional. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos y coordinadora de trabajos de graduación. También es cofundadora del Laboratorio de Datos GT y coordinadora en proyectos y programas de investigación. Le damos la más cordial bienvenida, señora Slowin. Los controles son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir esta tarde con todos ustedes. Les saludo desde la ciudad de Guatemala y específicamente desde las instalaciones centrales del Instituto de Fomento Municipal, INFOM. Es una entidad pública que acaba de cumplir 68 años de existencia, por cierto, surgida al amparo de los estados desarrollistas que se crearon en nuestros países en la década alrededor de los años 50 y que en este momento tengo el honor de presidir su junta directiva e impulsar su proceso de actualización, transformación institucional para estar acorde con los desafíos contemporáneos que tienen las municipalidades en nuestro país. Habiendo hecho esa breve presentación, voy a entrar directo en materia. La verdad es que la pregunta, cuando me pidieron participar en este foro, en este panel, me pareció como, bueno, es así como obvio, de eso no es lo que tenemos que hacer, pero en realidad cuando uno ve más allá y más profundo en la historia, por lo menos de mi país, a la que voy a hacer especialmente referencia, nos vemos frente a un dilema que es un poco más profundo, que tiene que ver con la realidad de las capacidades perdidas o un poco debilitadas según los distintos países de lo que es el ejercicio de las funciones de la administración pública en general, en donde los proyectos son uno de los instrumentos, uno de los mecanismos para poder realizar, para cumplir el discurso político de una autoridad de gobierno, de un equipo, y poder traducirlo en una realidad concreta que beneficie directamente a distintos tipos de población en el país. Entonces, el proyecto entendido como un instrumento de la gestión pública ha sido y sigue siendo una de sus herramientas fundamentales.
Tal vez lo que ha cambiado un poco en esta última, ¿qué diría yo? Unos 15, 20 años de este siglo, es que vemos la gestión y ejecución de proyectos en un contexto un poco más complejo. Y es el contexto de lo que se llama actualmente la gestión para resultados de desarrollo. Es decir, podemos tener proyectos, es decir, instrumentos específicos para lograr un objetivo específico y unos determinados resultados muy concretos que generalmente tienen un periodo también concreto y relativamente corto de realización, pero que tienen que venir a insertarse en un todo un poco más complejo, como puede ser una estructura de un programa, como puede ser un conjunto de proyectos que articulan distintos tipos de programas, dado en particular que las realidades de las sociedades centroamericanas y la de Guatemala en particular ameritan con mucha intensidad abordajes multisectoriales e interdisciplinarios. Es muy difícil en la actualidad pensar que podemos resolver cualquier problema de desarrollo sin ese abordaje intersectorial. Y los proyectos entonces están mandados en la actualidad a formar parte de esto que también llamamos en gestión por resultados las cadenas de valor público y los mecanismos para poder instrumentar todo esto. Así que tal vez el primer punto que yo quisiera hacer es que sí, los proyectos son estos instrumentos relevantes que siguen siendo indispensables y necesarios para poder pasar del discurso a la práctica y la implementación concreta de lo que una autoridad, un gobierno o una política pública quiere lograr. En segunda instancia, y como es el título propiamente dicho de esta sesión, está el reto de si los podemos ejecutar o no. Yo diría que el punto central del desafío que presentamos en la actualidad, al menos en nuestro país, es que con muchas reformas institucionales que se han llevado a los aparatos estatales desde los años 90 en particular a la fecha, pasando por distintos momentos, por supuesto, una de las cosas que más se ha perdido en la administración pública es su capacidad propiamente dicha de ejecutar estos proyectos. En la cadena de un proyecto sabemos que planteamos desde el inicio su formulación, sus distintas etapas de un proceso de diseño de proyecto, ¿verdad? Desde la idea hasta su factibilidad, sus mecanismos operativos y demás. Y en general, por lo menos a nivel de la experiencia guatemalteca, creo que ha habido importantes avances en el desarrollo de capacidad de formulación de proyectos. Pero donde estamos teniendo justamente los retos es a nivel de la ejecución e implementación de dichos proyectos. Durante muchísimos años se tuvo un mantra, por lo menos en mi país, pero presumo que es compartido más allá de estas fronteras, y es que el gran problema de nuestros estados era que no teníamos recursos financieros para poder implementar nuestras políticas. Y de hecho se hablaba de que si no estaba en el presupuesto público algo, pues no se podía hacer, digamos, considerar que la política era real o el planteamiento, el deseo político se iba a hacer realidad. Hemos, creo que, caminado de manera importante en poder asegurar cada vez más recursos para nuestros presupuestos. Sin embargo, esto no ha ido de la mano con el desarrollo de la institucionalidad y de las capacidades humanas e institucionales para poder utilizar estos recursos. Yo citaría en el tiempo, para no irme muy atrás en la historia, dos momentos muy claves para ello que no podemos ignorar, porque estos no son fenómenos, digamos, de una institución, ni siquiera de un periodo de gobierno, sino son fenómenos de carácter estructural de cómo se gestionan nuestros estados. El primero de ellos tiene que ver con todas las reformas neoliberales de los años 90 que justamente apuntaron a debilitar las capacidades institucionales de los estados desarrollistas que se habían venido construyendo de mitad del siglo XX hasta más o menos finales de los años 70 y que daban al Estado y al Ejecutivo, en particular el organismo ejecutivo, las competencias directas para la implementación de las políticas públicas. De esa etapa, me voy a saltar un poquito la parte del ajuste para no tardarme en ello, pasamos en la época, en los años 90 más o menos, a terminar de consolidar un modelo de Estado en el cual la función fundamental del Estado era más bien trasladada, ¿verdad? La función de implementación
fue trasladada o terciarizada a actores privados, a actores no estatales, tanto lucrativos como no lucrativos, que se encargaron de esa ejecución. Y se partió de la premisa de que era importante diferenciar y separar las funciones del Estado para poder tener estados más eficientes y más competentes. Es decir, funciones como la rectoría, funciones como la regulación, se fueron desvinculando o separando de funciones de implementación de servicios directos a la población. En muchos casos, puedo hablar ampliamente, por ejemplo, en el caso del sector salud, como en el caso guatemalteco, esto fue trasladado frecuentemente a ONGs en particular durante un buen periodo, más o menos 15 años de nuestra historia reciente, y en otros casos netamente privatizados. Entonces, el Estado fue desvinculado de su capacidad de ejecutar directamente. Y esto pasó por distintos procesos o mecanismos que mediaron para ello. Por un lado, reformas legales, ¿verdad? Reformas del marco legal, en particular de los organismos ejecutivos, ¿verdad? Del poder ejecutivo en nuestros estados, reformas normativas internas de las instituciones que admitieron mecanismos de terciarización de servicios en donde el Estado se fue convirtiendo crecientemente en una, yo le llamo así, una chequera para pagar los servicios que prestaban terceros, y la pérdida del talento humano institucionalizado que solían tener las administraciones públicas. Entonces, todas esas capacidades ejecutivas que el Estado desarrollista solía tener se fueron perdiendo gradualmente. En el caso guatemalteco esto fue bastante fuerte y contradictorio porque se dio en paralelo al periodo en que firmamos la paz después de casi 40 años de guerra en nuestro país. Es decir, la firma de la paz en el año 96 coincide con este fenómeno global de desinstitucionalización del Estado y con ello se perdieron muchas de las capacidades ejecutivas que hoy se están lamentando ya no tenerlas en el Ejecutivo. El otro elemento que es muy importante en esto es que hubo posteriormente pues una recuperación, yo le llamo una recuperación del equilibrio, ¿verdad? Entre los modelos de desarrollo que primaron en los años 90 e inicio del siglo XXI respecto a quién debía entregar los bienes y servicios a la población, si privados o Estado, y esa polémica eterna entre quién es más o quién es menos, y llegamos a una etapa de mayor avance y de mayor equilibrio, sobre todo en esta relación. Y en esta relación entra toda esta corriente de pensamiento del neoinstitucionalismo que admite la necesidad de una relación no solo armónica y balanceada entre Estado y mercado, sino también la recuperación de competencias del Estado. Pero nuevamente, no fincada en procesos necesariamente, sino en resultados. Y de ahí viene toda esta corriente de gestión para resultados. Entonces, todos estos cambios que en nuestros contextos se dieron en un periodo relativamente corto, más o menos 15 a 20 años, pasamos de un modelo en el cual el Estado se desembarazó totalmente, el Ejecutivo, o casi totalmente, de sus competencias ejecutoras, pues se las trasladó a un tercero, y pasamos de repente a pedirle al Estado que nuevamente entregara bienes y servicios, cuando había perdido normas, reglamentos, procedimientos y lo más importante, las prácticas y las rutinas. Porque todos ustedes que trabajan en la administración pública saben que ninguna norma se vuelve verdaderamente positiva hasta que no se pone en práctica y la gente se acomoda nuevamente, acomodado en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿verdad? Se acostumbra a sus nuevas herramientas y las empieza a aplicar. Este proceso ha sido comprimido, en mi opinión, en los últimos 15 a 20 años en nuestros países. En el caso guatemalteco es muy evidente. Y lamentablemente, en el caso guatemalteco, el fenómeno de la gestión por resultados, que es algo que yo considero muy positivo para nuestros estados, porque nos obliga a recuperar la razón de ser, la finalidad de que exista la administración pública, la finalidad de que hagamos proyectos, en este caso en particular, el tema de hoy, para que sepamos para quién y para qué los estamos haciendo. Y en ese marco resulta que en el caso guatemalteco enfrentamos a los muy pocos años de haber introducido el enfoque de gestión por resultados una crisis política muy profunda. Una crisis política que se ha traducido en un golpe muy profundo también a las capacidades institucionales que se sumaron a lo que ya venía previamente. ¿A qué me refiero? La crisis política se tradujo, como algunos de ustedes en otros países puedan recordar,
se tradujo en un énfasis, por decirlo así, en el combate a la corrupción, en un incremento de ese tipo de prácticas que tuvieron como contrarreacción el incremento de muchas regulaciones y restricciones en las capacidades de las autoridades públicas para poder ejecutar. Se introdujeron muchos controles, por ejemplo, en las leyes, en el caso de Guatemala, en leyes de compras y contrataciones, en el lapso entre 2014, que arranca nuestra crisis política, que algunos recordarán que incluyó renuncia de una vicepresidenta y de un presidente, hemos tenido 3 gobiernos, o 3 gobiernos y uno de transición de 3 meses, y en este proceso fueron restringiendo las libertades, las reglas que permiten ejecutar. ¿A qué me refiero? Por un lado, mayores restricciones en términos de criterios de compras y contrataciones, que es una de las principales funciones que los estados mantuvieron, ¿verdad? Facilitar procesos de compras en el mercado, los mercados que abastecen al sector público en prácticamente casi todos los insumos o bienes que terminan entregando, y también restricciones en cuanto a normativas, por ejemplo, para regular las relaciones contractuales de personas y de empresas en las entidades. Y todo esto en el afán de controlar que no hubiera corrupción o prácticas inadecuadas, también tuvo el costo de hacer más difícil ejecutar cada proceso en el Estado. Como consecuencia, empezar, y ya voy a entrar a los ejemplos de los proyectos, los de inversión pública siendo los más conocidos, resulta que a la par que tuvimos una atomización de la cartera de inversión pública en nuestro país, en promedio manejamos alrededor de 12,000, entre 9,000 y 12,000 proyectos anuales de inversión pública de muy pequeña escala, porque los recursos se manejan a nivel municipal o a nivel de lo que llamamos nosotros el sistema de consejos de desarrollo. Entonces son un montón de proyectos pequeños atomizados, y la gran infraestructura y las grandes inversiones se manejan por mecanismos bastante diferentes e incluso por agencias del Estado bastante diferentes. Entonces, tenemos una dinámica que es muy compleja para ejecutar y que tiene una ley de contrataciones en particular muy restrictiva en algunos aspectos que obstaculiza. En términos, por ejemplo, de tiempos, de procesos, de montos de dichos procesos, de criterios para poder confirmar la ejecución de compras o de la implementación de bienes y servicios, y un debilitamiento también a la par de las capacidades de monitoreo y control de lo que está pasando con estos sistemas, ¿verdad? Y con estas entregas. Entonces, esta mezcla compleja en un entorno político complejo llevó a fenómenos, pues especialmente en la parte más aguda de esa crisis, que fue más o menos entre el 2014 y el 2016 en Guatemala, llevó, por ejemplo, casi a paralizar todos los procesos de compra y especialmente las grandes compras. ¿Por qué razón? Porque el personal institucional que tenía que respaldar esos procesos no participaba en las comisiones de licitación, en las comisiones de compra. Por ende, no se podían comprar los bienes, insumos, etcétera, y por ende paralizaban los proyectos. Esta dimensión, que es tal vez muy operacional, por la cual empecé, es muy importante, por lo menos en nuestro caso, porque está significando que ahora lo que llamamos el infierno guatemalteco, pero me imagino que ustedes lo pueden adaptar a sus países, ahora resulta tenemos más capacidad fiscal, hay dinero disponible, hay mejores presupuestos, pero ejecutar se vuelve una pesadilla. Lo otro es la pérdida de recurso humano institucionalizado que permite la ejecución. En el país se perdió muchísimo el recurso humano institucionalizado, cada vez es menos el personal, la relación entre personal que tiene cuentadancia en el Estado y que por ende puede firmar procesos, ejecutar gasto y demás, se ha reducido frente al personal por contrato. Y esta otra dimensión significa que se nos complejiza la relación para poder implementar. Porque implementar lleva 2 momentos, ¿verdad? El momento de aterrizar en terreno, que es que la gente reciba sus bienes y servicios, pero también el momento previo de ese proceso, que es crear esas condiciones con la compra de los bienes y servicios que van a permitir entregar a la población. Este paso intermedio
después de las decisiones de política pública y construcción de programas, diría yo que es uno de los talones de Aquiles más fuerte que tenemos en nuestro país. Los desafíos para poder recuperar esa capacidad ejecutiva de proyectos, de programas y de poder traducir políticas verdaderamente en bienes y servicios entregables a la población son enormes. Y todos pasan por esa necesidad de un fortalecimiento, reconversión del sector público a una escala muy grande. En la actual administración de gobierno ese es tal vez el principal desafío que estamos enfrentando para poder acelerar el ritmo de implementación de cualquier proyecto o iniciativa que tenemos. Puedo seguir, pero usted me Excelente. dice, porque pierdo la noción del tiempo fácilmente. No tenga pena, doctora, excelente. De verdad que un análisis muy profundo y una perspectiva de país que para los amigos de la región es por demás importante, ¿verdad? Porque nosotros como Instituto Regional, pues hacemos este tipo de análisis, de revisiones, de perspectivas y pues realmente le agradecemos el que usted haya sido muy enfática, muy analítica y sobre todo muy práctica en plasmar la situación actual de Guatemala. Le agradecemos a la señora Slowin por tan interesante ponencia. A continuación, tenemos la participación de la señora Joana Salas Jiménez, jefa de la Unidad de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Ingeniera civil con maestría en gerencia de proyectos de desarrollo. Más de 18 años como funcionaria en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de los cuales 9 años han sido como jefatura de la Unidad de Inversiones Públicas, que es el órgano operativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. Trabajó durante 5 años para el programa de investigación en desarrollo urbano sostenible de la Universidad de Costa Rica. Ha participado también como investigadora en estudios sobre análisis y prospección del sistema urbano de la gran área metropolitana, también en el diagnóstico y análisis de vulnerabilidad de la cuenca del río La Vieja en San Carlos, el análisis de ciudades intermedias en Costa Rica y también en el análisis de segregación socioespacial de la gran área metropolitana. Le damos la más cordial bienvenida, señora Salas. Adelante, los controles son todos suyos. Buenas tardes, solo si me confirman si me escuchan y pueden ver mi pantalla. Le escuchamos Sí. perfectamente, señora. Adelante. Bien, entonces, bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación a participar en este webinar y poder compartir con todas las personas que hoy nos acompañan. Yo voy a tratar de resumir algunos de los beneficios de la gestión de proyectos en el sector público, un poco orientado también a la experiencia dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Eh, el primer punto que deseo compartirles es un estudio que se hizo en el 2016 con más de 2.000 proyectos analizados a nivel internacional que muestran algunos digamos, de los problemas que se presentan a la hora de desarrollar y operar diferentes proyectos y que se agruparon en 8 categorías. El primero tiene que ver el tema de sobrecostos, cuál es el costo que realmente terminan o se contabiliza al final de la etapa de ejecución de los proyectos, sabiendo que este sobrecosto lleva implícito los tiempos y los atrasos asociados a todos estos procesos. Entonces, si vemos, digamos, están en orden de los que presentan mayor sobrecosto a los que tienen, digamos, menor sobrecosto, pero si hago la salvedad de que todos tienen en promedio algún tipo de diferencia respecto al costo base analizado. Lo primero es que tenemos todas aquellas infraestructuras asociadas con represas, donde en promedio ese tipo de infraestructura costó más del 96% de su costo original. El tema de servicios de transporte público, que si bien tenemos solo 6 proyectos que se lograron analizar, en estos 6 proyectos el promedio representa el 41% sobre los costos base.
A nivel de infraestructura ferroviaria estamos hablando de un 40%, lo que son túneles, centrales hidroeléctricas y edificios representan un 36% en promedio. Los puentes un 32% y las carreteras un 24%. Entonces, eh, al final, básicamente, estos sobrecostos son asociados a diferentes variables que pueden ir desde temas administrativos, geológicos, materiales, materialización de algunos riesgos, otros elementos que afectan los costos, pero que también al final llevan un efecto directo sobre la población. Entonces, en este análisis también se vio para aquellos proyectos que están a nivel de operación, cuáles eran los beneficios que estaba percibiendo la población. Y lo que se llegó a determinar es que en promedio los beneficios que se dan en la etapa de operación para estas 8 categorías son inferiores a lo que se analizó y estimó a nivel de fase de preinversión. Entonces, por ejemplo, a nivel de represas, lo que dicen es que en promedio para los 243 proyectos que se analizaron, la población está recibiendo solo el 89% de los beneficios estimados y proyectados. El caso, digamos, tal vez más crítico que se representa en esta información es el tema de transporte público a través de autobuses. De estos se tenían 4 proyectos en operación y la población solo estaba recibiendo un 42% de los beneficios. A nivel de infraestructura ferroviaria, estamos hablando de que se recibe el 66% de los beneficios. A nivel de túneles, un 81%, y los que andan por encima del 90%, estamos hablando de centrales eléctricas, edificios, puentes y carreteras. Esto es, digamos, como parte de los antecedentes del estado en el que se han desarrollado diferentes proyectos a nivel de todos los países y que tienen un efecto sobre las finanzas, sobre sus costos, sobre sus procesos y sobre la población, referente a cuándo van a recibir los beneficios y a qué costos se están refiriendo esos beneficios. Entonces, teniendo un poco como estos antecedentes, voy a darles o a tratar de resumir algunos de los beneficios que se pueden dar con la gestión de proyectos y que lo que viene es a tratar de mejorar estas condiciones a la hora de su planificación, desarrollo y operación. Entonces, lo primero es el enfoque y es la visión con la que los proyectos tienen que formularse y es pensando en esa población beneficiaria, es quiénes son, cuáles son los servicios que están recibiendo y en qué forma los están recibiendo. Porque al final lo que tenemos que identificar es cuáles son las necesidades de la población o el asunto de interés público que se tiene que resolver. Y esto bajo la lógica de lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de esas personas. De ahí que la infraestructura tiene que verse como un medio, no puede ser el fin en sí mismo. Y esto al final lo que nos permite es obtener indicadores para poder medir el cambio que se generará en el proyecto, el cambio que generará el proyecto, perdón. Esto también está un poco relacionado con lo que comentaba la señora Karin y es asociado al tema de la visión y del enfoque de gestión para resultados en el desarrollo. Esa visión de cuáles son los resultados considerando la cadena asociada a productos, efectos e impactos. El otro gran punto y el otro beneficio que trae la gestión de proyectos es la forma en la que se planifican los proyectos, porque estamos hablando de una visión integral de todo el ciclo de ese proyecto. Entonces ahí interesa saber cuál es la naturaleza del proyecto, las etapas de cada fase que se deben cumplir, la estimación de requerimientos en cuanto a la programación de las etapas, los costos y otros elementos que se requieren de acuerdo al tipo de proyecto. Eh, la otra, el otro elemento está considerado con la programación y la definición de todos aquellos estudios que de acuerdo al tipo de proyecto se requieren para poder tomar decisiones con información y con una menor incertidumbre. También tiene que ver con la forma en que financiamos los proyectos, un análisis de cuáles son los espacios fiscales, qué es lo que permite la normativa para financiar proyectos y cómo se pueden llevar a ejecutar esas inversiones.
Y de último tenemos la parte de la operación. Entonces es pensar en todo lo que se requiere para poder operar los proyectos de tal manera que se logren obtener los beneficios, y es cuáles son esos costos operativos, cuál es el mantenimiento que requiere la infraestructura para que pueda cumplir su ciclo de vida, y también cuál es el cierre del proyecto, cómo se va a hacer ese cierre una vez que se concluye su vida útil. Y tenemos que pensar en los proyectos que nos van a sustituir, el proyecto que se está cerrando y los nuevos que se tienen que elaborar. Entonces es una visión integral de programación, de planificación, que permita la mejora en la toma de decisiones con información ágil y eficiente a la hora de poder tomar esas decisiones. Entonces, los ciclos de vida a nivel de los países, digamos, pueden ser diferentes al que yo les estoy mostrando. Este es el que se tiene para Costa Rica. Las etapas pueden llamarse diferente, pero al final los productos y los productos asociados a cada una de ellas eh, tienen un objetivo, y ese objetivo es el que se cumple a la hora de definir a nivel de fase de preinversión todos los estudios que requieren los proyectos, donde estaríamos hablando de una evaluación ex ante, donde estamos relacionados con estudios para la toma de decisiones cuyas diferencias están centradas en el tipo de información que se está utilizando, la profundidad de los análisis, el grado de incertidumbre que se maneja. Pero todo esto enfocado a una toma de decisiones sobre la conveniencia de llevar a cabo una determinada inversión. En fase de inversión, básicamente, lo que tenemos son todas aquellas etapas que nos permiten llevar a la conclusión de un proceso constructivo, y que durante esa fase se pueden realizar evaluaciones durante y evaluaciones finales que van a estar centradas en elementos asociados a la calidad, a la duración, al costo y al tiempo en que se lleve a cabo, digamos, esas inversiones o esos procesos de ejecución. Y finalmente, a nivel de fase de posinversión, vamos a estar realizando una evaluación ex post asociado a los efectos y a los impactos que pueda tener nuestro proyecto. Y como les mencionaba anteriormente, tiene que tener también incluido todo el proceso de cierre. Entonces, al final lo que tenemos es una planificación integral de todo el ciclo, cuyo avance o desarrollo puede variar a lo largo o puede cambiar, tiene que ser flexible, tiene que ser dinámico, porque tiene que adaptarse a los diferentes momentos y la situación en la que se encuentra el país, porque estos procesos no son rápidos. Algunos, dependiendo de la complejidad del proyecto, pueden tomar mucho tiempo a nivel de definición de estudios, a nivel de toma de decisiones y sobre todo a nivel de establecer las posibilidades fiscales para el financiamiento de los proyectos. El otro beneficio que nos trae la gestión de proyectos es el análisis de interesados. Básicamente, también nos permite a lo largo de todo su ciclo de vida identificar cuáles son todos los actores que intervienen en las diferentes fases y etapas, de tal manera que podamos definir estrategias para lograr al menos tener que todos los actores tengan una posición neutral. Y esto implica también grandes procesos de comunicación a lo externo y a lo interno. Ahora, ¿por qué se menciona este aspecto tan relevante? Porque todas estas estrategias, toda esta identificación de actores a lo largo del ciclo de vida representa un costo, representa asignación de responsabilidades y un gran proceso de coordinación. Y esto únicamente se logra hacer si se ve inmerso dentro del proceso de planificación de un proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. El otro beneficio que nos trae es que hablamos de una gestión de riesgos a nivel de proyectos, donde lo que se busca es asegurar la continuidad de los servicios y la producción de los bienes. Y hago aquí énfasis en que estamos hablando de asegurar la continuidad. Básicamente, cómo garantizamos que el proyecto pueda suplir
los beneficios para los que fue concebido originalmente durante toda su vida útil. Y para eso hacemos un análisis de riesgo que incluye 4 etapas que tiene que ver con una identificación de todos los riesgos que se van a generar a lo largo del ciclo de vida. Entonces, ¿cuáles son todos aquellos riesgos que se podrían materializar en cada una de las fases, en cada una de las etapas? ¿Y cuáles serían esos tipos de riesgo? Porque aquí no solo estamos hablando de riesgos asociados a fenómenos naturales, sino es una visión más integral donde se consideran temas constructivos, temas de diseño, temas financieros, temas asociados, digamos, a las condiciones del país, la existencia de ciertas políticas o cambios en ciertas políticas o normativas que podrían afectar el proyecto, entre otros. Entonces es una lista bastante completa sobre todo aquello que podría afectar al proyecto en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Después pasamos a un análisis cuantitativo y cualitativo que nos permite llegar a obtener cuál es el valor esperado de la materialización de cada uno de esos riesgos, si es que se llega a dar, cuál es su probabilidad de ocurrencia y cuál sería su impacto. Entonces llegamos a determinar un valor esperado y después hacemos una jerarquización de esos riesgos que generalmente se trabaja a través de un mapa de calor y una jerarquización que puede tener 3 o 5 categorías. Eso va a depender de cada país e incluso de cada equipo formulador de un proyecto si no hay una directriz a nivel nacional. Entonces, pero lo que sí es relevante es que se van a trabajar sobre aquellos riesgos que se deben administrar, que requieren medidas y que vamos a tratar de gestionarlos a través de esas medidas, de ese monitoreo, de ese seguimiento y sobre todo de una asignación adecuada de quién va a asumir digamos, la atención si ese riesgo se llega a materializar. Y finalmente lo que tenemos es una valoración de estos riesgos, considerando cuál podría ser sus efectos a nivel de los indicadores financieros y económicos sociales de los proyectos, cómo la materialización de los riesgos puede afectar esos ingresos que el proyecto podría generar o esos beneficios que también se podrían dar a nivel de la población. Y eso se lleva a todo un ciclo de vida que tiene que ver, como les mencionaba, fase de preinversión, el análisis de riesgo con las 4 etapas que les mencioné, donde vamos a tener unas medidas. De esas medidas vamos a tener que ver cuáles son las que se tienen que dar seguimiento a nivel de la fase de inversión, cuáles son aquellas que se tienen que implementar, por ejemplo, a nivel de fenómenos naturales, que tengamos que hacer algún tipo de infraestructura para reducir el riesgo a nivel de fase de posinversión o en etapas de operación y mantenimiento. Y en la última fase vamos a tener un seguimiento y evaluación de los riesgos porque puede ser que el entorno cambie, que las situaciones cambien y se requiera, se surjan nuevos riesgos o se requiera la implementación de otro tipo de medidas para mantener los riesgos de una manera aceptable o continuar con su proceso de administración. Y también para aquellas medidas que hicimos en la etapa de inversión que correspondían a mantenimiento, perdón, que correspondían a infraestructura, poder garantizar el mantenimiento que esa infraestructura requiere durante esta fase. Entonces, al final, si ustedes ven, es un análisis completo a lo largo del ciclo de vida. Y el último punto, por razones de tiempo que les iba a comentar, es el tema de la sostenibilidad de las inversiones. Aquí estamos hablando de una sostenibilidad integral y que incluye al menos las dimensiones que se indican, que es sostenibilidad técnica, sostenibilidad financiera, sostenibilidad económica social, sostenibilidad fiscal, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad legal. Básicamente lo que estamos indicando es que nuestras inversiones tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y esto implica durante las diferentes etapas del ciclo de vida, hasta su cierre. Por eso es que hablamos de una sostenibilidad integral. En el caso de Costa Rica, estas dimensiones se trabajan a través de diferentes indicadores. Por ejemplo, la dimensión ambiental y descarbonización se trabaja con la evaluación de impactos ambientales, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de infraestructura resiliente, eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua e impacto en los acuíferos.
La dimensión social, que tiene básicamente que ver con el cierre de brechas, se trabaja a través de la equidad territorial, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, el tema de inclusión y la generación de empleo. La dimensión institucional está muy relacionada, o más bien integra todo lo que es la parte técnica, la parte legal y la parte fiscal. Y sobre todo deja de manifiesto la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. La dimensión económica se valora a través del retorno económico social de los proyectos, el desarrollo económico que pueda llegar a generar en diferentes variables que se utilizan a través del Plan Estratégico Nacional y el tipo de empleo que se genera. Y con esto, básicamente lo que se hace es se le da una valoración. Cada uno de estos indicadores tiene una ponderación que nos permite obtener un índice y un ranking a nivel de proyectos dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. En resumen, por el tiempo, la gestión de proyectos nos permite fortalecer los procesos de inversión pública, nos permite planificar todas las fases del ciclo de vida con una visión integral, pero también deja de manifiesto la necesidad de establecer las responsabilidades de los diferentes actores y las necesidades de generar las capacidades a nivel institucional para una correcta formulación, evaluación y seguimiento de las inversiones. Buscan mejorar los procesos en la toma de decisiones y los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Y finalmente, asignar los recursos limitados que se tienen a proyectos sostenibles, contribuyendo a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Salas. De verdad que también una perspectiva muy amplia en lo que es Costa Rica y la importancia también de llevar una gerencia adecuada de proyectos en cada una de las instituciones. Ahora le damos la bienvenida también al doctor Federico Rivera, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas y máster en Teoría de la Economía con énfasis en disciplinas económicas. Cuenta con una amplia trayectoria como investigador y docente en reconocidas instituciones como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad de Santander. Su experiencia abarca la enseñanza e investigación en economía general, políticas públicas, comercio internacional y gestión empresarial. Ha trabajado como consultor en análisis macroeconómico y evaluación de políticas públicas para organismos como la FAO, el Ministerio de Planificación de Costa Rica y el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Además, cuenta con una larga trayectoria como analista en macroeconomía y economía internacional. En diferentes medios de comunicación también se ha hecho presente, como en Puerto Rico, en Costa Rica, Perú y México. Doctor Rivera, los controles son todos suyos. Adelante. Está silenciado, doctor. Si puede activar su micrófono. Ya se le escucha, doctor. Ya, ahora sí, Ahí está, disculpen. perfecto. Listo, Es adelante. que empecé con mucho entusiasmo y estaba en silencio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por este espacio, que es un espacio fundamental para no solo para el análisis, sino también para la reflexión en materia de inversión pública. En este caso, pues me corresponde como secretario ejecutivo de COSEFIN, y para, digamos, los que no comprenden qué es COSEFIN, COSEFIN es el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de República Dominicana, Centroamérica, y Belice, que es un nuevo miembro de COSEFIN. Y eso, digamos, estamos trabajando no solo en temas, no solo en temas fiscales, sino tiene que ver con un tema también de capacitación, articulación con organismos internacionales y también con demás secretarías. De algunas, estaré mencionando algunas de ellas porque algunas están correlacionadas con COSEFIN. ¿Por qué? Bueno, porque ahí están las finanzas públicas, ya lo mencionó
Joana en algún momento, pero cuando estamos hablando de personas interesadas en formarse en evaluación de proyectos, hoy día se vuelve más complejo, que también lo mencionó Joana, pero también doña Karin mencionó un aspecto importante que es un tema muy político. Es decir, a pesar de que tiene una connotación muy técnica, ¿verdad? Tal y como lo demostró Joana al final, digamos, de una evaluación ex ante o ex post, lo que vimos es que es muy técnico. Por ejemplo, en Costa Rica la Ruta 27, duramos 30 años en Costa Rica, en este caso yo soy costarricense, para poder desarrollarlo, pero se tomó una decisión política, no técnica. Igual en la 32 que conecta San José con la zona atlántica, esa fue una decisión también política y no tan técnica. Y cuando hablamos de que no es tan técnica es porque, bueno, son proyectos que han tenido fallas estructurales que pues no se consideraron en el momento, unas con mayor impacto ambiental, otras tal vez con menor, buscando reducir costos, pero también con otras aperturas más que todo en Costa Rica hacia la zona atlántica y hacia el Pacífico, pues también para abaratar un poco más el transporte, no solo de importación y exportación, hacia Caldera. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente. Cuando vamos a formar a un futuro especialista en evaluación, tenemos que considerar que hay un antecedente. ¿Verdad? Doña Karin mencionó un tema que tiene que ver un poco con, incluso creo que lo dice explícitamente, que es con el Consenso de Washington, que también, pues eso limitaron mucho a los estados en su funcionamiento, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que el tema de los tratados de libre comercio que se empezaron a negociar, recordemos que primero se hace la ronda de Uruguay, que es 1995, pero ya a partir del 98 en adelante se empiezan a firmar diferentes tratados de libre comercio. Si ustedes lo ven, la estructura que viene desde Puebla hasta Panamá, estamos hablando hasta el canal, lo que se propone en ese plan es esa integración vial, que es con la que se ha trabajado siempre, pero por ejemplo, bueno, Joana lo va a entender muchísimo mejor, que hay un trayecto que es el caso de Limonal, qué ha pasado con Limonal, cuál es el estudio técnico, pero aparte de eso hay un tema político, ¿verdad? Hay un tema de intereses, entonces es importante entender que hay diferentes actores que están dentro de esta dinámica y hay que hacer un estudio un poco más exhaustivo. O sea, si vamos a preparar a un especialista solo de una manera muy técnica y no se le dan otros insumos, por ejemplo, desde mi punto de vista, un tema incluso de macroeconomía, porque están tocando un tema de la inversión extranjera directa, que es lo que se conoce en el Producto Interno Bruto como la inversión privada bruta planeada, es decir, donde también se registra la inversión extranjera directa, es una variable del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, si vamos a formarlos, tienen que tener o cursos complementarios, este es mi punto de vista como especialista en política pública y como economista. Recordemos que cada institución pues se hace responsable de cómo está formando, pero también pues no podemos obviar el tema político, ¿verdad? No se trata de que tiene que saber ciencias políticas, pero sí tiene que conocer una dimensión tanto de lo macro hacia lo micro. Y conocer ese paraguas, podemos decirlo de esa manera, que encierra todo este tema. Lo que pasa es que si nos limitamos solo a lo regional, recordemos que las dos colegas anteriores hablaron de Guatemala, hablaron en este caso de Costa Rica, pero por ejemplo, si ustedes lo ven acá, y tal vez doña Karin, ella es la que tiene el mayor criterio de juicio, yo hago un análisis un poco más macro, y acá, ¿verdad? Los que conocemos flores,
sabemos de que, bueno, aquí no estaba dentro del proyecto del Plan Puebla, solamente ingresando por Belice. Y la pregunta que uno sería, ¿por qué? Bueno, porque incluso ella mencionó que después firmaron una guerra, firmaron la paz después de una guerra, regresan los refugiados y se ubican mucho en esta zona. Pero ¿cuál es el problema? Que el Estado no les otorga ni planos catastrados, ni escrituras, por lo tanto esto genera un ambiente incluso hasta un poco violento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que donde hay ausencia del Estado, también hay ausencia de una política pública. Por lo tanto, hacer una evaluación también de algún proyecto que sería muy técnico, entonces no sería atenuado. Lógicamente, esta región, y doña Karin solo la que tiene el criterio de juicio, es una zona donde carece de agua. Hay ausencia de agua, pero también tiene una parte que es turística, que es, ¿verdad? Flores con Tikal, etcétera. Pero, por ejemplo, hay zonas como Huachactún y Puctún, ¿verdad? Que ya son zonas, digamos, donde pues surgen casi solo digamos, por sus propias maneras de organizarse, pero no es tanto así como Huehuetenango, Totenicapán, ¿verdad? Quetzaltenango, ¿verdad? Que estamos hablando de zonas que entre más cerca esté de la capital, supuestamente podríamos tener mayor probabilidad de tener proyectos. Ahora, lo que hacemos es que vamos a ver, donde no hay obra pública, porque nos metemos en el tema de obra pública, es muy difícil hablar de política pública. Y es muy difícil hablar también de política pública si no tienes finanzas públicas. Si hay ausencia de esas finanzas públicas, lo que queda es la deuda, ¿verdad? Es decir, que a través de la deuda, pues sí. Pero se ha demostrado, ¿verdad?, económicamente que la obra pública es el principal motor del empleo. Es decir, donde usted construye un camino, ¿verdad? Si va del punto A al punto B, pero no como en el caso de Costa Rica, que tenemos un caso específico de la trocha, que nunca empezó en un punto ni terminó en un punto, quedó en un vacío, o sea, no hay una evaluación de ese proyecto, ¿verdad? Que supuestamente había, pero no se concretó. Entonces, claro, hay mucho reto por el tema de evaluación de proyectos, a eso vamos. Porque el Plan Puebla lo dejaba claro, el tema de la integración de telecomunicaciones. Entonces, estamos hablando de la infraestructura de la fibra óptica como una plataforma, y yo creo que ahora pues casi todos los países ya pueden hablar de fibra óptica. Pero está el tema de la mitigación y prevención de la parte del impacto de los desastres, que eso es lo que está afectando más al tema de las inversiones. Ya también en algún momento Joana habló del no del 100%, pero por ejemplo, todavía en Centroamérica tenemos muchos puentes que se construyeron con gobiernos donde lo importante era poner una placa, y el tema de la antigüedad digamos, de esa inversión, pues ya cumplió su ciclo, incluso está en riesgo, bueno, porque tenemos también un tema de impacto ambiental. Entonces, imagínense que hay que entrar en impacto ambiental, en desastre natural, para ver cuál va a ser también el impacto en el tema de la inversión de obra pública. Eso, entender que hay una plataforma. Y lo que tenemos que entender es que, bueno, ¿por qué se creó ese Plan Puebla? Bueno, porque al final ustedes están viendo en este mapa, lo que está en verde y en rojo es la concentración de las compañías farmacéuticas y las compañías químicas del este de Estados Unidos. El oeste, si ustedes lo ven, en menos, el oeste está más concentrado en empresas informáticas, pero recordemos que hay una conexión con Asia. Esto para poderlo entender, que Estados Unidos, el este, desde el satélite, ustedes pueden ver la cantidad de energía que se gasta. Lógicamente, donde se gasta más energía, pues es donde hay mayor actividad económica. Y eso para entender lo siguiente. Bueno, hay muchas opciones para llegar a Asia. Asia en este momento sí, va a ser y seguirá siendo la piedra en el zapato para algunas economías, porque bueno, porque están tomando
un relevo importante en materia de lo que es pasar de una economía a otra economía, como sucedió en el siglo XIX. El siglo XIX le perteneció a Inglaterra, el siglo XX el relevo fue Estados Unidos. Pues bueno, hoy nos está marcando que va a haber otro relevo. Uno podría decir, bueno, China es el relevo, ¿verdad? Pero Asia en sí misma tiene una fortaleza que tiene que ver con costos muy baratos de producción, pero también con el desarrollo de muchos proyectos que han articulado con el este de Estados Unidos, curiosamente. Ahora, tenemos que ver que no solo es China, sino que está Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia, porque ustedes han visto que las prendas, muchas prendas que se producen, pues ustedes van a ver que se están produciendo en estas zonas. Vietnam, recordemos que Vietnam, Costa Rica se retira lo que es maquila, solo queda investigación y desarrollo como una inversión, más que todo para trabajar en servicios, pero lo que es maquila se traslada a Vietnam porque tiene que estar más cerca de China como proveedor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que hay un tema geopolítico, geoeconómico, que también es la brújula que va marcando hacia dónde se están dirigiendo las inversiones. Y con esto tenemos que hacer una lectura. Es decir, si queremos aprender y entender cómo se dinamizan las inversiones en obra pública, pues también tenemos que entender que dependemos de factores exógenos que están fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque Centroamérica es una región dependiente e interdependiente de las economías a nivel internacional. En algunos casos, y a Estados Unidos, pues se tiene un resfrío al que le da gripes a Centroamérica, y eso lo tenemos que tener muy claro ante cualquier contexto. Ahora, lógicamente, ese flujo de comercio, ¿verdad? Puede usted tomar esa ruta que es muy costosa, como puede tomar esa otra que también por el canal de Suez es muy costosa, más es riesgosa, y no todos los cascos de barco pueden cruzar el canal de Suez. Está el tema del este al oeste, pero ahí usted tiene que cruzar las rocallosas, es decir, que hay un costo muy elevado para transportar contenedores, y lo que hay que entender es que el comercio funciona con logística. ¿Y qué significa la logística? Transportar la mayor cantidad de contenedores a menor costo. Por lo tanto, la única ruta que abarata los costos es exactamente Centroamérica. Es la parte más estrecha geográficamente, está ubicada en una posición geográfica estratégica, y esto nos dice que los intereses vienen por proyectos que estarían ubicados ahí. Ahora, recordemos, antes de ver, que hay puertos, aeropuertos, ¿verdad? Estamos hablando de carreteras, de ferrocarriles, de transmisión eléctrica, de gasoductos y red de fibra óptica. Esos son los proyectos de inversión. Esos son los proyectos donde hay que hacer evaluación, pero, ¿verdad? Cada uno de ellos depende también de un contexto político de cada país, ¿verdad? Y también de un contexto político exógeno, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, está fuera de nuestro control. Ese puente terrestre era para la industria química, está estos otros que tienen que ver también con la parte no solo química, sino farmacéutica, y tenemos el canal de Panamá. Canal de Panamá, pues tuvo un impacto, tiene un impacto, el canal se está secando, están reforestando incluso con café, curiosamente es con café. Ellos tienen en este momento una preocupación, bueno, porque lógicamente sí se conocía que iba a tener un impacto ambiental, lo que pasa es que no se conocía el efecto en sí mismo. Entonces, eso es lo que en este momento, pues a ellos les estresa como economía de lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que entre para abajo del paralelo 30 es donde se mueve, en este caso, la mayor cantidad de contenedores en el comercio internacional. O sea, por donde fluyen la mayor cantidad de contenedores, estamos hablando que es donde va a fluir también la inversión, en este caso, pública. Ahí es para que ustedes vean todos los proyectos que hay, unos ya terminados, otros, digamos, no tienen tanta rentabilidad. Se hizo un esfuerzo entre la unión con Caldera, pero es algo muy interesante.
se tomó una decisión política, pero no técnica. Es decir, ¿dónde estaban los estudios de factibilidad? Que transportar contenedores, cierto, supuestamente era más barato, a $600, pero si si usted lo lleva de El Salvador a Costa Rica por tierra, vale $1,300 y con casi 48 horas. En el caso de El Salvador, como conectaba con Costa Rica a través del ferry, pues lo hacían en $600 y en 16 horas. Pero al final el proyecto colapsa, ¿por qué? Porque consideran que no es rentable. Entonces aquí usted se haría la pregunta, ¿y dónde estaban los estudios de factibilidad? Ahora, no sé si tal vez Joana tiene esos datos de si se dio o no se dieron. Lo que sabemos es que el proyecto pues se cerró y no se supo nada más del mismo, ¿verdad? Ahora, Nicaragua también tiene sus proyectos, tenía el tema del canal seco, abrir por el lago de Nicaragua, salir por Río San Juan, ¿verdad? Y también pues entrar en la dinámica de este proyecto que se creó desde el 98 para el flujo de contenedores a menor costo. Eso que está viendo usted son las rutas de comercio internacional. Estos son los polos de mayor concentración. Si ustedes ven Centroamérica, en el lado derecho, sigue siendo estratégico y va a seguir siendo estratégico. ¿Por qué? Porque el comercio está relacionado entre Asia con el este de Estados Unidos. Ahora, aquí usted se puede hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los discursos, digamos, de Trump en materia de aranceles, etcétera, etcétera? Aquí estamos hablando en el contexto de libre comercio, pero recordemos que la política de Estados Unidos hoy día es proteccionista, es decir, es la antítesis de libre comercio. Y esto hay que entender en cuánto afecta o no afecta una inversión pública, una inversión en obra pública que se venían realizando. Y lo deja como en una incertidumbre. Ustedes van a ver que acá, pues, si lo vemos en el 2025, en ese plan de Mesoamérica, curiosamente en energía y medio ambiente es donde hay mayor cantidad de proyectos de iniciativa. Energía en la parte económica y en la parte socioambiental que son 10. Estos son temas relevantes, roban el sueño hoy día en Centroamérica por el corredor seco, por el tema del impacto de los huracanes, de los frentes fríos, y esto, lógicamente, pues no solo puede desabastecer una economía, sino que esto afecta a las finanzas públicas. Se habla de seguros para mitigar, pero recordemos que la mitigación es por el periodo de los primeros impactos de un desastre natural, pero recordemos que hay puentes que van a dejar de funcionar, ríos que logran tener mayor caudal, se van a afectar carreteras, también cualquier tipo de infraestructura, o hablemos de escuelas, etcétera, pero usted dice, ¿cómo reconstruimos eso? Bueno, con deuda. Pero hoy día no necesariamente se hace con deuda pública, también se puede hacer con deuda privada y ese es otro tema, ¿no? Pero ustedes ven que hay una tendencia siempre a tener proyectos y van en crecimiento. Ahora, esta es la parte actual, esto nada más es para que vean cómo está mapeado desde COSEFIN, desde la Secretaría del Consejo de Ministros, de cómo está mapeado cada país que es parte miembro. Aquí todavía no está Belice, Belice ingresó este año, por lo tanto Belice vamos a tenerlo en estas columnas ya el próximo año porque ya vamos a tener datos más precisos de Belice, ¿verdad? Belice es una economía de 410,000 habitantes, de un Producto Interno Bruto de 3.500 millones de dólares, pero para que ustedes tengan una idea, solo El Salvador en remesas recibe 8,000 millones y es una economía pues muy pequeña, donde todavía el jefe de Estado es el rey Juan Carlos de Inglaterra, ¿verdad? Ellos funcionan casi todavía como un Estado libre asociado, pero necesitan integrarse. Aquí lo que podemos ver, nada más, no me puedo detener mucho por factor tiempo, de los instrumentos, del marco metodológico, del marco legal y los entes vinculados. Lógicamente, pues la obra pública tiene responsables, el responsable directo de la institución encargada de esa inversión pública.
lógicamente respaldado cada uno con una ley, ¿verdad? Porque no puede actuar por sí solo. Por lo tanto, si hay una ley, colegas, entonces significa que no solamente se puede evaluar un proyecto técnicamente, sino que hay que extenderlo a una evaluación de la política pública, es decir, conocer no solo los impactos, sino los efectos, identificando variables y tener claros los indicadores. Si no tenemos eso, un ministro no puede tomar decisiones. Eso es muy importante. Bueno, aquí lo que podemos ver es una matriz de resumen de la inversión en COSEFIN, donde pues podemos detallar cuáles países, digamos, tienen desde el perfil, el análisis, el diagnóstico, la evaluación ex ante, evaluación ex ante ex post pública, también lo que es ejecución, esto es lo que habló un poquito ya Joana. Solo que aquí sería en el contexto de cada país, ¿verdad? De cómo estaría cada país en cada uno de estos rubros importantes en el ciclo de los proyectos de inversión de cada país. Desafíos, bueno, el principal desafío que tiene los países de COSEFIN, ¿verdad? Estamos hablando desde los ministerios de Hacienda, pues está el tema de la deuda y está el tema del gasto. Y si lo ven acá, pues la mayoría tienen déficit todavía presupuestario gubernamental. Por lo tanto, todavía a pesar que se han hecho ajustes de deuda, no todos los países han podido cumplir esta meta. En este caso, pues parte de lo que es la inversión, pues hay que acompañarlo con organismos internacionales, pero usted tiene que cumplir requisitos para ser sujeto de crédito. Y los desafíos también en este sistema de inversión pública está el tema de la gobernanza. Recordemos que la gobernanza es cómo se construye la agenda a través también de estas compras públicas, los retos geopolíticos que ya los mencioné y la cooperación internacional, la sostenibilidad ambiental y resiliencia y la gestión de capacidad técnica, que es sumamente importante. Eso sería. Muchas gracias. No, muchas gracias, don Federico. Un overview muy interesante, ¿verdad? De todos los aspectos que se manejan desde el COSEFIN. Bueno, y vamos a solicitarle también a doña Joana que abra su cámara porque vamos a entrar en una dinámica muy corta. Voy a rogar atender el tiempo prudente para responder. Yo voy a tomar tiempo, será un minuto, minuto y medio máximo como tiempo prudente para una respuesta porque hay unas preguntas muy, muy específicas, ¿verdad? Y también por atender sus diversas actividades como funcionarios, no queremos tampoco sobrepasar el tiempo previsto. Pero en este caso voy a pedirle a doña Karen Sloan de que me atienda una pregunta que hemos preparado desde el instituto, que nos gustaría saber cuál es la perspectiva y la posición de Guatemala ante dicha pregunta. Sería, a su consideración y su experiencia y su andamiaje como funcionaria pública, ¿cómo podemos mejorar la gerencia de proyectos en las instituciones o en la institucionalidad? Bueno, creo que tenemos un desafío multidimensional muy grande. Yo estoy tal vez en una posición en este momento en el cual justamente me toca reconstruir las partes de cadenas de procesos y de capacidades que permiten instrumentar proyectos, en particular proyectos que están en los territorios, ¿verdad? En los lugares más alejados, más rurales, donde la capacidad instalada del Estado en Guatemala sigue siendo bastante limitada en varios sentidos. Y creo que lo más importante en este desafío es el nivel que yo llamo el nivel operativo, ¿verdad? Esa capacidad táctica de ir resolviendo cada eslabón de esa cadena de proceso que va volviéndose en lugar de un facilitador, un obstáculo para la ejecución. Y estoy hablando, como decía hace un rato, tal vez de una dimensión totalmente opuesta a la que vimos hace un momento con el doctor, porque estamos hablando de un portafolios y carteras de proyectos de muy pequeña escala que van a comunidades,
pero que tienen que pasar prácticamente por los mismos procesos de gestión y de diseño y demás que los que tienen proyectos de gran escala. Entonces, creo que a nivel macro es necesario redimensionar nuestro sistema de inversión pública, nuestra política de inversión, y el poder reconstruir esas capacidades estatales para hacer una ejecución directa de proyectos, que pasa por, como decía yo inicialmente, liberar muchos obstáculos legales y normativos que estamos enfrentando para ejecutar, que no es simplemente liberar todo y no tener sistemas de control y de rendición de cuentas, pero sí hacer más fluidos esos procesos. Eso en general hay que trabajarlo a nivel de normas, de procedimientos, a veces de manuales. Estoy hablando de una gestión bien cotidiana de proyectos, que es la que realmente permite al final llevar una gran idea o una mediana idea o pequeña idea a la práctica. Lo otro es que hay que hacer coincidir los procesos, ¿verdad? A veces pasa que uno tiene el recurso, pero los tiempos de la asignación, disponibilidad, etcétera, de los recursos no están sincronizados con los tiempos que llevan los procesos operativos para poder ejecutar. A veces faltan otras cosas. Entonces, esa rearmonización de los procesos institucionales e intersectoriales en las unidades ejecutoras del Estado son fundamentales. Y el tercero son las capacidades humanas. Me complace mucho este tipo de foros en el sentido de que la administración pública tiene un papel y es un conjunto de disciplinas profundamente relevantes para nuestros estados y que han venido a menos, ¿verdad? Han venido a menos en términos de la profundidad, diría yo, sobre todo con el cual a veces los programas, los cursos que forman a la gente lo están abordando. Creo que es un momento de retornar a la profundidad, al pensamiento complejo, incluso en personal que ha sido incluso entrenado para ser como muy operario, ¿verdad? En estos temas de planificación, de programación. Me encantó la presentación de la licenciada Joana de cómo manejan ustedes los procesos de la inversión pública y de cómo los califican. Y, o sea, son cosas que son instrumentos fundamentales, pero yo veía eso frente a cómo nos toca en la práctica, en algunos gestionarlos. Y creo que tenemos un trabajo muy grande que invertir en volver a tecnificar al personal del Estado. Creo que esos tres elementos son fundamentales para poder volver a tener capacidad ejecutora real en el Estado. Muchas gracias, le agradezco. La siguiente pregunta va también para doña Joana. Cuando vean la manita levantada es cuando ya es un indicativo que nos estamos acercando al tiempo. Doña Joana, cuéntenos, ¿cuál identifica usted como una buena práctica en los proyectos según su experiencia, ya que pues, tiene bastante experiencia en la institución? ¿Cuál sería una buena práctica a considerar? Eh, Bueno, respecto a la consulta, básicamente lo que trataría de indicar es la relevancia del proceso de planificación de la inversión. Y como lo comentaba en la presentación, esto tiene que ser un proceso completo, integral y sobre todo considerar los tiempos y los recursos que demanda. La buena práctica está asociada con una formulación y evaluación correcta de los proyectos, todo esto asociado a cómo generar información para que se puedan tomar decisiones adecuadas en los momentos precisos. Entonces, eh, el primer punto lo resumiría en ese proceso de generar información para la toma de decisiones. Eso es básico. Las decisiones sobre proyectos en un contexto de recursos escasos, limitados, es necesaria. El otro punto de la buena práctica que yo mencionaría es cómo generar capacidades para que queden a nivel institucional, porque tal y como lo mencionaba doña Karina, actualmente muchos de los procesos
de formulación y desarrollo de proyectos, incluso la operación, se quedan a nivel de un tercero sin tener esas capacidades a nivel institucional. Entonces, eso es importante de cómo ir generando capacidades para las diferentes etapas. Cómo permitir que nuestros diferentes funcionarios o personas funcionarias logren obtener esas capacidades, cómo generar grupos capacitados que nos puedan desarrollar estudios hasta un nivel de factibilidad. Porque mucho de lo que hoy se hace, digamos, a nivel de país, tiene que recurrir a procesos de cooperación técnica o incluso estudios de factibilidad financiados con endeudamiento debido a esas situaciones digamos, de la capacidad institucional que se tiene y de que las instituciones pueden llegar a un nivel de perfil, algunas hasta el nivel de prefactibilidad, pero son muy pocas las que tienen la capacidad de llegar a elaborar estudios de factibilidad completos para los proyectos. Entonces, ese es el otro punto que yo generaría como una buena práctica, generar las capacidades a nivel de las instituciones. Y el último es cómo generar datos, porque a veces una gran limitación es que no tenemos datos para poder analizar los proyectos. Y creo que ya estoy en el tiempo, ¿verdad, don Marvin? Entonces, me centraría en esos tres temas. Muchas gracias. Excelente, tomamos nota y usted acaba de comentar algo que es fundamental también para la toma de decisiones y lo importante que se vuelve también el adoptar ciertas iniciativas internacionales en el cómo exponer los datos, cómo recopilar datos, cómo hacer inteligencia de datos. Y son herramientas que la tecnología también va sumada a todos estos procesos y debe ser también un canal conductor para unas buenas prácticas. Muchas gracias por tomarlo en cuenta y recordarlo. Vamos a hacerle una última pregunta antes de entrar con nuestra coordinadora del programa de maestrías que nos tiene la conclusión final de la actividad, pues no, sin antes decirles gracias por su tiempo, de verdad que ha sido algo bastante enriquecedor. Yo aquí hago una pausa leve, excusando si doña Karin Slowin tengo conocimiento que tiene una reunión, entonces por favor puede usted tomarse el tiempo, le damos las gracias y espero que no sea la última vez que la veamos en estos espacios. Vamos a tener un acercamiento más directo con ustedes como instituto y también con su persona como profesional. Entonces, doña Karin, por He favor, estado se con pone ustedes. Mil disculpas. adelante. Bueno, y una última pregunta para el doctor Rivera. Vamos a hacerle también de conocimiento. Tiene un minuto para poder responder una pregunta antes de entrar con la otra parte de la actividad y poder darle cierre a nuestro evento. Ujú. Doctor Federico, ¿qué se debe hacer? ¿Qué considera usted en un minuto? Yo creo que es muy difícil, pero yo sé que usted tiene la capacidad de poder generar un panorama muy amplio. ¿Qué se debe hacer para que las instituciones públicas puedan adoptar mecanismos de proyectos o para que puedan trabajar por proyectos? ¿Qué se debe hacer para que las instituciones públicas trabajen por proyectos? A su consideración. Lo primero es, hay que tener un consenso político que le hablaría de algo que teóricamente parece sencillo, pero es muy complejo. Le digo porque, bueno, como evaluador, cuando me tocó evaluar lo que es agricultura familiar en Costa Rica o enfermedades crónicas no transmisibles o el tema de Fonatel, etcétera, que eso son algunos de los que pude evaluar. Hay una desarticulación institucional donde las instituciones duplican programas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción tiene programas muy parecidos a lo que a veces desarrolla INDER. INDER se pone a construir carreteras, se pone a poner postes de luz, se pone a construir escuelas, cuando usted diría que eso le toca al Ministerio de Educación o le tocaría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Costa Rica. Y eso, o sea, hay un problema de duplicidad de programas. Si usted duplica los programas, pues duplica presupuestos. El tema es cuál es la voluntad política, ¿verdad? Que debe haber, Marvin, para que se sienten y así definir cuál va a ser el responsable. Es decir, si el Ministerio de Educación es el responsable de diagnosticar dónde se necesita una escuela y así recibir los recursos para la construcción de esa escuela, pues me parece que el INDER no debe estar construyendo escuelas. Ese es mi punto de vista. Ahora,
Si nos vamos a qué hace Uruguay o cómo hizo Uruguay para pasar de la pobreza del 39 al 11, ellos lo que están haciendo es evaluando la política pública, no para quitarle recursos a los programas, es para trasladar recursos a donde hay mayor impacto y mayor efecto. Y eso es lo que podría decir. En síntesis, vuelvo a repetir, es articulación institucional, pero con voluntad política, y eso, pues, es un rol y responsabilidad que le toca al gobierno, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, don Federico. Tenemos también varias preguntas en la caja de preguntas acá. Una persona, pues, doña Olga Lucía, felicita al doctor Federico y indica gracias por su excelente presentación, que muestra de forma muy esquemática y sencilla tan compleja situación para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Tenemos también preguntas de las personas que por el respeto al tiempo, como tenemos la recopilación de datos y hemos hablado de datos, esta información será trasladada a ustedes de forma personalizada, ¿verdad? Contamos con su correo electrónico, las preguntas se las expondremos a los expertos y en un plazo de 5 o 7 días se les estará haciendo llegar la copia de la grabación y también las respuestas a estas preguntas que ustedes están exponiendo. Preguntas muy, muy interesantes que por cuestiones de tiempo no las podemos abordar, pero les agradecemos el interés y la atención. Voy a solicitarle a la doctora Gira Rodríguez que abra su cámara y que nos dé la conclusión y reflexiones finales al evento y también para que nos dé información muy valiosa de los programas académicos que actualmente estamos llevando, en especial el programa de maestría en gerencia de proyectos, que ya como ustedes pueden ver, los temas que se abordan, los temas que se tienen y se tiraron sobre la mesa son temas muy interesantes que se abordan también a lo largo del programa de estudios. Adelante, Gira, el control es todo tuyo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a nuestros conferencistas de esta tarde. Ha sido un espacio de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Yo primero quisiera terminar diciendo que podemos decir que la gerencia de proyectos es una realidad en la administración pública. Nos lo han destacado nuestros tres conferencistas desde un marco mucho más regional y mundial. Don Federico nos ha hablado de que existen carteras de proyectos. Esas carteras de proyectos están diseñadas en función de las necesidades reales del mundo, con temas enfocados en lo que es la geopolítica, la geoeconomía, cuáles son esas necesidades que va a tener Centroamérica y el Caribe frente al desarrollo que se viene para los próximos años, las próximas décadas. También nos hablaba de las necesidades, ¿verdad?, de que se deben de tener en la formación, en la capacitación, cómo los intereses políticos suman o afectan esta cartera de proyectos. Y también doña Joana nos hablaba sobre todo de los beneficios que existen a la hora de trabajar bajo un enfoque de gerencia de proyectos. Específicamente se centran, ¿verdad?, esos beneficios en la formulación de los proyectos, en la planificación de la fase de la ejecución y la fase de operación, en poder determinar cuáles son aquellos recursos que se requieren para poder entregar bienes y servicios a la ciudadanía, entregar proyectos que respondan a necesidades reales en las comunidades. Y aquí es donde doña Karin nos hablaba más de un enfoque más local, más territorial, donde nos decía que la gerencia de proyectos, pues sobre todo las dificultades se generan en la fase de la ejecución, precisamente por restricciones, controles que se han desarrollado o que se han implementado específicamente en Guatemala, quizás no solo Guatemala, sino que muchos países de la región también se ven afectados por los procesos de controles internos que existen en las instituciones que dificultan, ¿verdad?, la ejecución de los proyectos. Los tres panelistas nos hablan de la necesidad de la formación y la necesidad de la capacitación, y aquí yo quisiera aprovechar e invitarlos cuando ellos hablan de la necesidad de que los recursos humanos, ese talento humano en la institucionalidad pública requiere estar preparada en lo que son la formulación de estudios de prefactibilidad. Don Federico nos decía que han existido proyectos de voluntad política, pero no han existido esos estudios de prefactibilidad.
Ahí quisiéramos aprovechar este espacio e invitarlos a la maestría Gerencia de Proyectos para el Desarrollo. Es una maestría donde los estudiantes salen formados en poder gerenciar cada una de estas fases que nuestros conferencistas nos explicaban, y además salen formados en lo que es la formulación para poder pues, revisar y aprobar estudios de prefactibilidad, determinando la viabilidad y la factibilidad de los proyectos. Muchas gracias, Gira. Les invitamos a que conozcan también información en general del instituto en el enlace www.icap.ac.cr. Toda esta información se les estará haciendo llegar por medio de correo electrónico y también para que conozcan los detalles de fechas, inversión y también el creditaje y contenido temático de nuestro programa de maestría en gerencia de proyectos. Les invitamos también a estar muy de cerca del ICAP porque tenemos actividades muy interesantes y también queremos compartir con ustedes, pero lo más importante es que queremos seguir fomentando el conocimiento porque confiamos de una manera muy positiva que a través del conocimiento podemos transformar Centroamérica. Les deseamos la mejor de las tardes, esperamos que tengan un buen retorno a sus casas para quienes nos están sintonizando desde sus trabajos y pues para quienes están en casa, que disfruten el resto de la tarde con un buen café. Así que muchas gracias a todas y todos por su participación.